última que terminamos fue hablando las doctrinas de la gracia. Y vamos en esta tarde a comenzar una nueva serie, o voy a comenzar una nueva serie, ¿verdad? Que le he titulado Nuestro Camino al Cielo. Nuestro Camino al Cielo, hermanos. Porque para allá vamos, amén, hermanos. ¿Cuántos anhelan estar allá algún día? Amén. Así es que en la fe, en Cristo, en el Señor, hacia allá vamos, hermano. Hacia allá vamos. Por la misericordia del Señor, Él nos ha librado y nos ha guardado de su ira por Cristo, ¿verdad? Fíjese, toda la ira que estaba destinada a nosotros fue derramada en Jesús, para que usted y yo podamos disfrutar algún día la gloria de su gracia y de su amor, hermanos. Amén. Vamos a comenzar esta serie y vamos al libro de Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, vamos a leer solamente un verso, el verso 16, y en nuestro camino al cielo, hermano, quiero hablar de algunos aspectos, algunas cosas que nos encontraremos, que miraremos, que observaremos, que incluso sufriremos y padeceremos. Así es que el camino al cielo, hermano, es parte de eso. Mateo 10, verso 16, me ando cuatrapeando, dicen algunos. Mateo 10, verso 16, dice, he aquí, fíjese lo que dice, he aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén, hermanos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En nuestro camino al cielo, hermano, en nuestro camino al cielo, caminamos precisamente lo que Jesús dijo aquí. Caminamos en medio de lobos. Amén. En medio de lobos. Hay lobos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, por tu gracia y tu amor, Señor, que nos manifiesta a través de ella. Tu Espíritu en nosotros, Señor, nos dirige, nos guía a ella siempre, como la fuente de vida, como el estandarte siempre, la medida correcta, para que nosotros podamos vivir agradeciéndote y viviendo para ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que en esta tarde escuche nuestra oración, escuches, Padre amado, nuestro sentir hacia ti, Señor, nuestro clamor a ti, Padre. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, en nuestro camino a la vida eterna, en nuestro camino al cielo, Señor. Hay muchas cosas que tendremos, Señor, que padecer. En el nombre de Jesús, nuestra vida está en tus manos. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, quiero hablar acerca de las cosas, hermano, que nos asedian, que nos constantemente batallan en contra de nosotros, de nuestras personas, incluso de la iglesia. El camino al cielo, hermano, es difícil, pero es seguro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es difícil, pero es seguro. Si usted camina en Cristo, es seguro. Pero no es fácil. Hay paz, pero a la misma vez hay grandes batallas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tendremos grandes luchas, pruebas. Llegaremos algún día a esa, hermano, vida tan deseada por nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Pero se necesita, hermano, que nosotros como cristianos, en medio de este camino que vamos andando, tengamos, hermano, la tarea de consagrarnos, dedicarnos, tener fidelidad al Señor, ¿sí? Porque sin eso va a ser más difícil. Yo no estoy diciendo que usted no sea salvo, pero lo que estoy diciendo, hermano, es que entre más usted preparado esté, usted más fácil se le va a hacer batallar o ganar las luchas que vamos a tener en nuestra vida. No es lo mismo un soldado que se ha entrenado por 6 meses a un soldado que lo agarraron la semana pasada y le dieron un fusil, ¿verdad, hermano? No es lo mismo. Entonces la vida en Cristo, hermano, tiene y requiere esa dedicación. Cada faceta del camino que vamos caminando hacia Dios, hacia nuestro Padre, hermano. Déjame decir una cosa, Dios mismo, Jesús, su Espíritu, hermano, van con nosotros. Fíjense lo que dijo el Señor. Volvamos a leer el pasaje que estamos aquí. Dijo, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos, ser pues prudentes como serpientes y sencillos
como palomas, hermano, dijo el Señor. Pero quiero comenzar hablando y diciendo, ¿qué se puede esperar, hermano, de una manada de ovejas en medio de lobos? ¿Cómo se puede sobrevivir? ¿Cómo? Ahorita le voy a dar algunas características de diferencia, pero déjeme decir una cosa, ¿cómo se puede sobrevivir una oveja o una manada de ovejas? ¿Cómo es que pueden sobrevivir en medio, hermano, de tantos lobos? Dijo el Señor lobos, no dijo un lobo, dijo lobos en plural, en bastantes. ¿Cómo son los lobos? ¿Alguna vez usted ha visto alguna característica, no sé, en el Discovery Channel o alguno de esos canales que enseñan la vida de los animales? Es una cosa, los lobos en primer lugar no son herbívoros, hermano, son carnívoros. ¿Cuántos dicen amén? Ellos comen carne. En segundo lugar, son salvajes. Los lobos no conocen la cortesía. Los lobos no conocen el pase usted, amiga oveja. No conocen eso. Son salvajes. El lobo tiene un instinto asesino de matar, sea para devorar, sea para alimentarse, o sea por el simple hecho de demostrar dominio. El lobo es salvaje. Los lobos no tienen misericordia, hermanos. Son asesinos, les vuelvo a decir. Los lobos se ciegan con la sangre. Cuando ven sangre se ciegan. Son ordenados cuando cazan. ¿Sabe? Los lobos no sale uno allí a ver qué va, a ver qué sale. No, ellos son ordenados. Los lobos son muy astutos. Tienen una característica de caza muy específica, hermano. Muy específica. Por eso es que, en cierta manera, los lobos son uno de los animales más inteligentes y depredadores de todo el reino animal. Son uno de ellos los más temidos porque son inteligentes en el momento de cazar. ¿Sabe usted que los lobos tienen jerarquías, hermano? Los lobos operan por jerarquías. El alfa, así le llaman al lobo mayor, al lobo más viejo, más experimentado, más feroz, le llaman el alfa. También los lobos, hermano, les gusta cazar, especialmente las presas más fáciles. Fíjese, estaba mirando que un lobo, hermano, un lobo macho adulto puede llegar a pesar entre 120 y 150 libras, hermano. ¿Usted se imagina? Son pesados, están pesados. Además de que esos animales son grandes, son enormes, están por acá así. Déjame decir una cosa, yo tengo unos perros que si les echara un lobo o un perro, esos perros encontraran un lobo, hermano, esos perros no les duraban ni 2 pellizcos. Se los comerían rápido, porque esos animales son unas máquinas de matar. Yo le estoy pintando esto, hermano, porque fíjese lo que Jesús dijo. Los envío como ovejas en medio de fieras, asesinas, sin misericordia, devoradores, asesinos, inteligentes, sin compasión, sagaces, que te andan buscando. Así te envío a ti. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted se imagina? Es ahí donde nosotros podemos decir, Señor, pues, entonces, ¿me amas o no? ¿En realidad me amas? O sea, me estás enviando a mí como oveja en medio de esas máquinas de devorar, no hamburguesas, hermano, ovejas, rebaños. ¿Se imagina, hermano? ¿Se imagina? Ahora, ¿cómo nos propone el Señor sobrevivir? Porque si dijo, yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, algo el Señor tiene que proponernos para sobrevivir, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Sí? Algo tiene que proponernos para sobrevivir. Y si en realidad lo da, lo dice, hermano. ¿Sí? Ahora, déjame decir una cosa, hermano. Porque quizás hay alguien aquí que diga, bueno, pues qué cruel el Señor. O sea, qué falta de misericordia de parte de Cristo el enviarme a mí. Fíjese, hermano, déjame decir una cosa. Sí o no la mayoría de las oraciones de la gente carismática, neopentecostal, ¿a poco no la mayoría de sus oraciones son, Señor, líbrame de todo mal? El Señor, quítame la enfermedad. ¿Sí o no, hermanos? Señor, ayúdame. No todos ellos se la pasan luchando contra el diablo, hermano. Reprendiéndolo, atándolo, sujetándolo, amarrándolo, haciéndole el nudo marinero. ¿Quién sabe qué tanto nudo le avientan al diablo? ¿Sí o no se la pasan atándolo, hermano? Pero fíjese lo que dijo el Señor, los envío en medio de lobos. Qué tremendo. O sea, y mi oración
Y entonces mi petición, Señor, de que me libres de los lobos, ¿dónde está? ¿Eso demuestra crueldad? No, en ningún aspecto, hermano. En ningún aspecto. Hay dos cosas que este pasaje nos enseñan ahí rápidamente. Verá que nos enseñan de cómo podemos sobrevivir en nuestro camino al cielo. Fíjese, dijo el Señor ahí, dice, los envío, verá como ovejas. Pero dice, ser pues, fíjese lo que dice, sed pues prudentes. ¿Prudentes cómo? ¿Cómo qué, hermanos? Pregunto, ¿las serpientes son buenas? No son buenas. Pero dijo Jesús, sean prudentes como ellas. Ahora, fíjense, hermano, dijo, sean prudentes como las serpientes. Esa palabra prudente de la palabra griega pronimos, significa alguien que, fíjese, significa alguien que tiene capacidad, hermano. Significa alguien que tiene en la forma, la manera de entender, alguien que tiene cuidado. Cuando el Señor dice, sean prudentes, Él está diciendo y nos está comparando, o mejor dicho, que tomemos las actitudes de una serpiente al ser. Sean cuidadosos, sean sagaces, sean pensantes, piensen. Yo a ustedes aquí los miro descuidados, que si llegara el lobo se lo llevara y ni cuenta se dieran ustedes. Tienen que estar sagaces, al pendiente. ¿Cuánto aquí? Hermano, déjense una cosa, hermano. En realidad nosotros debemos tener tanto cuidado de nuestra vida, de nuestra alma, de la enseñanza, de todo lo que nosotros estamos totalmente tomando, viviendo, que déjenme decir una cosa, tenemos que tener ese cuidado a grado tal de saber y tener el discernimiento, como dice la Biblia. Debemos ser pensantes, discernidores, inteligentes, sensibles. Todo eso significa la palabra prudente, hermano. Cuidadoso, sagaz, pensante, discernidor, inteligente, sensible. Pero fíjese, hermano, nos dice que seamos prudentes como ella. No dijo que seamos ovejas serpientes, porque no existen las ovejas serpientes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso no existe, no hay. Seamos prudentes como las serpientes. No dijo seamos venenosos como las serpientes. Porque las serpientes, les vuelvo a decir, no son buenas, son venenosas. ¿En qué es prudente una serpiente? Bueno, las serpientes, hermano, reservan su fuerza. La mayoría de las serpientes están enroscadas, así tiradas en el suelo, enroscadas, y están ahí esperando, a un lado del camino, ahí están. No andan gastando su energía, hermano, se puede decir a lo sin sentido. No anda ya detrás del conejo y anda correteando y el conejo salta para acá y se da la vuelta a la serpiente. No anda así, la serpiente no hace eso. La serpiente está ahí echada, esperando. ¿Sí? Eso nos enseña parte de ese carácter. También las serpientes, hermano, aprenden a ser pacientes, aprenden a observar con paciencia y sagacidad para atacar. Nosotros debemos de tener, hermano, esa característica. Lo que el Señor nos está diciendo, que usemos esa característica en nuestra vida, hermano, en nuestras personas. Ahora, vemos una cosa, si los lobos andan rondando, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Saber esperar nuestra vida y depositar nuestra plena confianza en el Señor, teniendo esa capacidad de saber, discernir, entender, conocer las circunstancias de las personas. La serpiente nunca se distrae, hermano. Las serpientes nunca están distraídas, ¿sabe? Nunca están distraídas. Nosotros no debemos de distraernos en las cosas del mundo, en las cosas del pecado. No debemos de distraernos. Las serpientes siempre están alertas. Eso es prudencia. Eso es prudencia. Y es lo que nos dice el Señor, que seamos prudentes como las serpientes. Ahora dice, en segundo término, ahí dice que seamos sencillos como palomas. Dice, y sencillos como palomas. Esa palabra sencillo, póngame atención, de la palabra griega kairos, significa puro, significa inocente, significa inofensivo, sin mezcla con malas razas. Eso significa la palabra sencillez. Cuando mezclamos la inteligencia y el discernimiento de una serpiente con la inocencia y la sencillez de una paloma, imagínese el carácter del cristiano, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque de hecho las palomas, usted no ha notado, hermano, que las palomas hasta cierto punto son medias torpes. Mire, el otro día estaba parado ahí, y estaba uno de mis perros ahí mirando. Yo lo miraba que estaba así echado en mi perro y estaba mirando. Y
y de repente miré abajo de la camioneta que vino una paloma, una paloma, una tórtola. Y llegó, no un pichón, no era pichón, era una tórtola, una palomita. Y llegó así y casi se pega aquí a mi pie, hermano. Aquí llegó la palomita. Y yo la miré y mi perro también la miraba. El perro se le pudo haber aventado y comérsela, pero no, llegó hasta ahí, nos miró, porque llegan a comerse la comida de los perros, llegan y empezó a picar unos granos ahí, y la palomita ya después empezó a caminar y se fue. ¿Sabes una cosa? En cierta manera, esa paloma no hizo una torpeza, hermanos, porque el perro se la pudo haber comido. ¿Sabes una cosa? Fíjese, le vuelvo a decir, combine la sencillez, la inteligencia y el discernimiento de una serpiente con la inocencia y la sencillez de una paloma, y usted va a mirar el carácter más puro. Porque déjeme decir una cosa, nuestro deber es parecernos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Irnos pareciendo a Cristo. Hacer morir lo terrenal en nosotros y parecernos a Cristo. ¿Cristo era manso? Hermanos, ¿Cristo era inteligente? ¿Se fija? Cristo era sabio. Él no se andaba con medias tintas, pero era muy sencillo. Fue tan sencillo y fue tan manso su carácter que se dejó crucificar, siendo el Hijo de Dios. ¿No? Teniendo el poder de poderse librar. Cuando vinieron a apresarlo, ¿qué le dijo? ¿Qué acaso no puedo pedirle a mi Padre que mande legiones? Tenía el poder, pero usó mansedumbre. Nuestra vida debe tener esa mansedumbre, nuestra vida, hermano. Nuestro carácter debe de contener esa mansedumbre. Vuelvo a decir, no torpeza, no hacer cosas torpes, no, sino mansedumbre, sencillez en el alma. Jesús nos mandó y nos delegó, hermano, que así como ovejas en medio de lobos, debe de ser y es nuestro camino al cielo, hermano. Lobos feroces nos rodean y nos acechan, están ahí mirando, observando, cuidando. Y déjeme decir una cosa, Jesús nos dejó saber, hermano, que los falsos maestros, los falsos profetas son así. No tienen misericordia, no tienen compasión, son avariciosos, deseos de sangre. Los falsos maestros en esta tierra, hermano, pululan. Hay muchísimos falsos maestros hoy en día. La otra vez, yo no sé si usted lo escuchó, no sé si se lo he comentado, pero mire, hermano, hoy en día hay maestros tan aberrantes, pero como decía la otra vez nuestro hermano Leonardo, ojalá estuvieran solos, pero hay multitudes que los siguen, hermanos. Multitudes de personas que andan detrás de ellos. Decía uno ahí en la radio, iba a entrar el 2015, yo me recuerdo, era como por ahí en diciembre, a finales de diciembre, decía, si tú quieres hablarle a tu año que viene, al 2015, manda una ofrenda de $2,015, dice. Manda la ofrenda de $2,015 y tú háblale a tu destino, háblale a tu año 2015, y déjame decir una cosa, siempre dicen lo mismo. Este año 2015 que viene es el año de la cosecha. Es el año de la bendición, es el año de arrebatar bendiciones, es el año de la prosperidad, es el año del cumplimiento de las promesas. ¿Sí o no, hermanos? Nosotros que no somos falsos maestros, no las sabemos de memoria. Pero esas personas maquinan. Ahora, déjeme decir una cosa, ¿andan solos esos lobos? Hay mucha gente que los sigue, que los busca, que los escucha. Esas son las características de un lobo rapaz. Y si usted quiere saber, este hombre se llama Alejandro Cruz. Y vaya y dígale, no, ¿sabe que el pastor Vaina te puso en un CD? Vamos a poner su nombre para que salga por donde salga, ¿men, hermanos? Esa persona no tiene compasión, no tiene misericordia de nada. ¿Usted cree que $2,015 vale y equivale, hermano, al peso del alma o de la perdición eterna? De ninguna manera. Por eso esas personas no conocen eso, hermano. Esas personas simple y sencillamente se ciegan por la sangre, por el hecho de ver tanta gente que lo sigue. Se ciegan. Yo no sé si alguna vez usted ha sabido cómo es que cazan los lobos en Alaska, porque en Alaska los esquimales, la gente de Alaska, de allá de los nortes, hermano, ellos sí se comen los lobos.
Se comen su carne y sus pieles las usan para cobijar. Ahí en el Polo Norte no les dan comida tinta a los lobos. En otras palabras, el lobo tiene que huir. Pero ¿sabe cómo los caza? Mire, los esquimales, las personas del norte, las personas de allá de los lugares muy fríos, consiguen una daga, o sea, hacen una daga, un cuchillo que tiene 4 filos, hermano. Hay algunos, usted quizá los ha mirado. Son unas dagas grandes, ¿verdad? Unos, que sea, 12, 13, 15 pulgadas. Y tiene 4 filos. Y entonces ellos agarran un animal, lo matan, lo degollan y empiezan a poner toda la sangre sobre la daga, sobre el cuchillo. Esta sangre se congela, se coagula, se congela. La ponen por ahí donde van a cazar a los lobos, la clavan allí en el suelo. Entonces cuando los lobos huelen la sangre, porque ese es un instintivo de ellos, que huelen la sangre, igual que el tiburón a millas puede oler la sangre, el lobo también. Cuando miran la daga allí cubierta de sangre, llegan y la empiezan a lamber, la empiezan a lamber. Pero entonces la empiezan a lamber tanto que la sangre que está hecha hielo se empieza a derretir. Cuando la sangre se derrite, sus lenguas de los lobos se empiezan a cortar, pero están tan ciegos de sangre, están tan ciegos de tanto lamber y comer sangre, que no se dan cuenta que al rato se están tragando su propia sangre, hermanos. Y entonces llegan los esquimales, los cazadores, y encuentran a los lobos desangrados, hermano. Déjeme decir una cosa, eso es lo que pasa. Imagínese, hermano, póngase a pensar una iglesia que produjera $100,000, $200,000, $300,000 por mes. Pregunto, ¿no es eso olor a sangre? Ahora, nada tiene que ver con las iglesias grandes, no todas las iglesias, porque mucho depende de la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero imagínense un lugar de estos, hermano, donde hay multitud de gente, pero su enseñanza es deteriorada, su enseñanza es corrompida, su enseñanza es totalmente, hermano, totalmente blasfema. Póngase a pensar, los pensamientos que vienen de esas personas, hermano, cuando dicen, ya ves, Dios nos está bendiciendo, mira las multitudes que están llegando, y no se dan cuenta, hermano, que se están desangrando ellos mismos y matando o automatándose con la propia sangre de sus personas, porque no entienden, hermano. Ahora, Jesús dijo que éramos ovejas en medio de lobos. Pero déjame decir una cosa, Jesús dijo que éramos ovejas, pero no dijo que éramos ovejas solas. Los envió como ovejas en medio de lobos, pero nunca dijo que solos, hermanos. El Señor va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero es tu deber y mi deber formar ese carácter por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, por medio de la escritura constante, escuchar las buenas enseñanzas, escuchar la palabra de Dios, nosotros alimentarnos con la palabra de Dios y establecer un carácter que se vaya formando, que se vaya haciendo un carácter firme, estable, hermano. Y déjame decir una cosa, eso es parte de nuestro trabajo, de nuestra labor. Es mi labor levantarme de mañana, buscar al Señor, buscar a Cristo, buscar su palabra. Es mi labor durante todos los días alimentarme de la palabra de Dios. Es mi labor no faltar a la casa de Dios. Es mi labor venir a la casa de Dios a adorarlo. Es mi labor, ese es mi trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es parte de lo que yo contribuyo en el sentir de la formación de mi carácter. Ahora, todo eso, lógicamente, que lo produce el Señor. Porque de ganas de nuestra propia persona no nos dan ganas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿O no? El cuerpo, la carne quisieran andar ahorita allá en el remate, ¿no? En el parque, dormidos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué dicen algunos? Pues para dormirme en la casa mejor me voy a dormir a la iglesia. Pero la carne, el deseo natural nuestro humano no es buscar a Dios, hermanos. No es buscar a Dios. Pregunto, a ver, hermanos, les voy a hacer esta pregunta. ¿No hay días en los cuales usted batalla para estudiar la palabra de Dios? ¿Qué dicen algunos? Todos. ¿No hay días? Estoy diciendo días. ¿No hay días que batallamos? Hay días en los cuales batallamos. ¿No hay días que usted batalla para venir a la iglesia? ¿Verdad?
Son luchas. Pero es ahí donde el Señor nos envía. Ahora acuérdense que hay lobos que se lo quieren devorar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando usted se acuerda que hay lobos que se lo quieren devorar, en el mundo, allá fuera, es una cosa, más ganas deben de buscar, deben de dar en su corazón y en su alma de buscar al Señor, hermanos. ¿Cómo es la reproducción de lobos? Esos lobos, fíjense que esos lobos, hermano, se reproducen, pero si bien rápido. ¿Sabe cuántos cachorros da un lobo? 14, llegan a dar hasta 14, hermanos. 14 animales llega a dar cada parida de lobos o una loba. 14 animales. Imagínense, hermanos, pónganse a pensar cuántos de estos animales no están reproduciéndose constantemente. Nosotros debemos de entender ese latente peligro, ¿verdad? Y déjeme decir una cosa, hermano, los cachorros de los lobos nacen igual que los papás. Pregunto, no de las malas enseñanzas, ¿qué pueden hacer? A ver, hermanos. ¿O alguna vez ha visto que una oveja nazca de un lobo? ¿Qué procrean los lobos? ¿Y las ovejas? ¿Sí? Entonces, usted como oveja, usted en cierta manera las ovejas producen ovejas. Pero los lobos reproducen lobos constantes. Y vuelvo a decir, nacen con las mismas características. Un lobito chiquito, si ve un conejo, se lo come, lo persigue y se lo come. Es una cosa, esas son las características de la forma natural de estos animales, hermano. Fíjese, desde la antigüedad ya se miraban esta clase de características que rodeaban al pueblo de Dios. Vamos a Ezequiel 22, vamos a la palabra 22, Ezequiel 22, vamos al verso 23. Dice, Ezequiel 22, verso 23, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. De mis días y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado, hermanos. Los lobos tienen la capacidad de disfrazarse, no de transformarse, pero sí de disfrazarse. Fíjese, vamos a Mateo, hay un pasaje que todos los conocemos, Mateo 7, verso 15. Fíjese lo que dice. Acuérdense, hermano, que como iglesia, como hijos de Dios, vamos en nuestro camino al cielo y es importante, hermano, que seamos esas ovejas sencillos como las palomas, prudentes como las serpientes, pero que entendamos y comprendamos y aprendamos, mejor dicho, a ver estas circunstancias que nos rodean. Dice Mateo 7, verso 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos, ¿qué, hermanos? Rapaces. De la palabra griega arpaz, que significa destructivamente feroz. Son violentos y ambiciosos, compulsivos, estafadores. Eso es lo que significa rapaz. Dice el verso 16, por sus frutos, ¿qué? Hermanos, los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Fíjese, hermano, fíjese. Por eso precisamente Jesús nos recomendó que fuéramos prudentes como serpientes, porque deben de ser con esa prudencia que podemos discernir entre los lobos y las ovejas, hermano. Se parecen porque un lobo que se disfraza de oveja, pues lógicamente que se común entre las ovejas, pero déjame decir una cosa, los frutos delatan a los lobos. Los frutos delatan a los lobos y los frutos delatan a las ovejas. Los frutos. Dijo ahí, por eso el Señor unió los lobos con los árboles. Fíjese qué comparación tan distintiva, o sea, tan distante, tan separada. ¿Qué tiene que ver un lobo con los árboles? Bueno, el Señor enseñó que los lobos son feroces, son destructivos, son ambiciosos, avariciosos, pero la manera de conocer a esos lobos es por los frutos que los rodean a esa persona, hermano. ¿Sí? Por los frutos. Entonces, nosotros tenemos que entender, mire, eso es así, hermanos. Usted tiene que comprender que todos en realidad, todos tenemos errores, ¿sí o no? Pero los errores no se refieren a los frutos. Y eso es muy importante que lo comprendamos, porque vuelvo a decir, hermano, los lobos rapaces tienen características feroces. Feroces. Y déjeme decir una cosa, me recuerdo hace mucho tiempo una persona que cuando estábamos allá en la iglesia en Columbus, allí llegó con nosotros un tiempo, hermano. Y esa persona era un electricista, hermano. Pero esa persona, cada vez que podía, si usted le decía, hermano, venga a mi casa, mire, póngame un foco. Sí, $150. ¿Por poner el foco? ¿Por poner la lámpara? Y déjame decir una cosa, hermano, cuando él a veces, porque ya la primera vez me decía, y la segunda vez le decía, oye, ¿no te da un poquito de sentimiento cobrarle así tanto, tan descarado a esos hermanos? Dice, no, yo soy profesional. No, son lobos rapaces, hermano. Porque una de las características de los lobos rapaces, ¿sabe cuál es? La avaricia. ¿Cuántos dicen amén? La avaricia. Son avariciosos, siempre andan buscando aprovecharse de la gente. ¿Sí? Por eso el Señor dio esa característica de los árboles, hermano. ¿Sí? Entonces es importante que aprendamos a ser como ovejas sencillas, ovejas prudentes, como ovejas siempre, comportándonos como tales, como ovejas. Amén, como ovejas. Pero vuelvo a decir, las ovejas no están ahí nada más comiendo zacate y no está comiendo zacate y el lobo la lleva de ahí, del cuello, y ahí va la oveja y la oveja no dice nada. Las ovejas, hermanos, saben y disciernen. Ahora déjame decir una cosa, ¿para qué usted cree que está la labor del pastor? De los líderes, los que enseñan. Nosotros cuidamos la grey a través de la enseñanza. ¿Cuántos aquí saben que yo no puedo andar detrás de ustedes las 24 horas, hermanos? No puedo estar con ustedes 24 horas. Pero a través de la enseñanza, ustedes son equipados para que sepan discernir. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante es importante que aprendamos eso. Yo trato siempre fíjese, hermano, nosotros, ¿cuánto aquí, de verdad, usted que ya tiene algunos, los que tienen varios años aquí, usted se ha notado, ha mirado, que yo en lo personal como pastor, no cualquier persona se sube a enseñar aquí en nuestros púlpitos. ¿Cuándo fue el último evangelista que invitamos? Hace como 2 o 3 años, ¿verdad? Y lo invité nada más para ver si discernían los hermanos, a ver si estaban despiertos. Estoy hablando hace mucho tiempo, pero es una cosa, hermano, es muy importante, los hermanos que nos enseñan, que están enseñando, y a veces yo como pastor estoy sentado, estoy escuchando, estoy poniendo atención, y déjame decir una cosa, yo como pastor es mi deber, yo lo he hecho con algunos hermanos de aquí, me he parado y le he dicho, ¿saben qué? Lo que dijo él no está correcto, porque esa es mi labor, hermanos, esa es mi labor. Pero entonces es importante que usted aprenda a ser edificado con la palabra, a ser edificado con la enseñanza, siempre, porque es de la manera como cuidamos la grey, cómo se cuida a la congregación. Así es que usted es como una oveja que berrinchea,
usted guarde el mandamiento de Dios, siga adelante caminando, siga adelante en el Señor, no haga caso. Déjame decir una cosa, uno como pastor sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ese es nuestro trabajo, es nuestra labor. Si nosotros sabemos perfectamente lo que estamos haciendo, no os preocupéis. Es importante que entendamos, hermano, los frutos, el fruto de las personas. Eso es lo que demuestra si es un lobo o si es una oveja. Y eso es importante que lo entendamos, hermano. Es importante, es necesario. Para mí es importante decírselo. Y es importante que se los diga. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque es importante que se lo diga porque quizás el día de mañana no estoy aquí. No estoy aquí. ¿Y a quién se encarga la congregación? El pastor parte, se va. Se queda mudo, algo pasa. Se toma una botella de glue y ya no puede hablar. ¿Qué hacemos? Ustedes tienen que estar bien enseñados, amén, hermanos. ¿Están aquí conmigo? Tienen que estar bien enseñados. Esa es la labor mía, es la labor de los que enseñan, es la labor de los que predican. Esa es nuestra labor. Y con amor lo hacemos. Déjame decir una cosa, hermano. ¿Alguna vez usted le ha pegado a su hijo con amor? Que de hecho esa es la manera más correcta, ¿verdad? ¡Órale! ¿Cuántos dicen amén? Porque si su hijo, haga de cuenta que su hijo va a agarrar el calentón, que está bien caliente, y lo agarra y lo toca. No es una cosa, ¿por qué usted llega y le pega en la mano? ¿Por qué? Porque lo ama y porque no quiere que lo vuelva a hacer, ¿sí o no? Y vuelvo a decir, hermano, a veces la palabra de Dios es dura. Y sabemos que cuando usamos la palabra, usamos el consejo de Dios, yo a veces lo miro como los caracolitos, nada más en los ojitos así, atrás de la banca así, y como, y yo sé, entiendo eso, pero déjame decir una cosa, hermano, esa es la labor nuestra como pastor. ¿Están nerviosos, hermanos? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿cuál es el entorno y el hábitat de los lobos? ¿Dónde habitan los lobos, hermano? A ver. Donde hay muchas ovejas. Pero naturalmente los lobos siempre están en el monte, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? En el monte, allá en el cerro. Allá están los lobos. Pero déjenme decir una cosa, hermano. Pongan mucha atención. Ahorita lo que vamos a leer. Ahorita lo que la Biblia dice. Pero es que, vuelvo a decir, el Señor cuando nos dijo, los envío, nada más el simple hecho de decirme que me dijo el Señor, te envió como oveja en medio de lobos, déjame decir una cosa, ya se me deben de parar las orejitas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo que lobo, Señor? ¿Sí? ¿Cómo que lobo? Si usted empieza a mirar. Ahora, lógicamente que eso no es para que desconfíe de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? No es para que usted llegue y desconfiando de medio mundo. No. Vuelvo a decir, hermano, los lobos tienen sus frutos y ellos, dice la Escritura, que verá como el diablo que anda buscando alrededor a quien devorar. Así de esa misma manera. Y vuelvo a decir, hermano, es importantísimo que en nuestra vida entendamos eso. Porque si usted se encuentra un lobo, no sé, en la calle, a veces yo, ¿verdad? Yo no sé si a nosotros, a ustedes les da mucho por ir a visitar iglesias, a visitar congresos, yo no sé, ¿verdad? Por eso trata uno de alimentarlo lo mejor que pueda para que no haya ese problema. Pero si en dado caso eso sucede con usted, que usted dice, pues, ¿sabe qué pasó? Me invitaron a una iglesia, usted vaya y siéntese con respeto. No importa que usted diga, no, pues ese es el peor predicador que he escuchado. No importa, usted siéntese con respeto y en el discernimiento que Dios le ha dado, usted diga, ¿sabes qué? Lo que está diciendo aquí mi paisano está muy mal. O simplemente diga, ¿sabe qué? Lo que está diciendo aquí el hermano es correcto, es bíblico. Y es digno de que lo recibamos, es digno de que lo aceptemos, porque es la palabra de Dios cuando dicen amén, hermano. Pero no es una cosa, hermano, los lobos no habitan en los montes. Al menos los lobos espirituales que la Biblia habla, no habitan en los montes. Habitan en el cristianismo. No habitan, fíjese, hermano, no habitan en cierto sentido en una congregación, para que usted me entienda. No habitan en cierto sentido en una congregación. Ellos habitan en el cristianismo, a nivel general, a nivel global, a nivel más amplio. Pero mire lo que dice la Biblia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20.
Búsquelo conmigo, hermanos. Hechos 20, verso 28. Mira lo que el apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo de los ancianos en Éfeso, lo habían llevado a despedir allí cerca del muelle. Lloraron por el apóstol porque no iban a volver a ver su rostro más. Pablo se despedía de la iglesia que amó tanto, que quería tanto los ancianos de Éfeso, pero fíjese lo que les dice, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, fíjese lo que dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y vuelvo a usar la misma palabra, harpaz. Que no, ¿qué dice? Perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremendo, ver, hermanos. Mire, hermanos, déjenme decir una cosa, le voy a revelar un secreto que nunca se lo voy a revelar a nadie jamás, pero yo los observo. De verdad, miro sus actitudes, sus acciones, los miro. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo he descubierto una cosa y a través de los años he comprendido una cosa. ¿Cuántos aquí saben que para nosotros no solamente cuidar, sino defender a la misma grey? ¿Sabe cuál es el único cayado? ¿Sabe cuántos aquí saben que es un cayado? Cayado es la vara que usa el pastor. ¿Sabe cuál es el cayado nuestro? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es la antorcha, porque ¿cuántos aquí saben que los lobos le tienen miedo a la lumbre? ¿Sí? No al fuego, a la Jehová, no, a ese fuego no. A la lumbre de la palabra de Dios. ¿Sí sabe? Porque le dice la Escritura que la palabra de Dios es como una antorcha. La palabra de Dios misma, hermano, mitiga las ganas, el deseo de la gente. O sea, en el sentido de si en dado caso, vamos a suponer que llega un vivaracho, una persona muy viva, y que llega entre nosotros y anda buscando a ver quién me presta aquí dinero, y a ver dónde me meto entre ustedes, y a ver qué le saco. Y que llega alguien, es una cosa, 2, 3, 4, 5 mensajes, se le caen los dientes. ¿Cuántos se la ven? Se le quitan las ganas. De verdad, y déjame decir una cosa, esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando dice el Señor que su callado infunde aliento, dijo David en el Salmo 23, y tu callado me infundirá aliento. ¿Qué era? La palabra de Dios que toca nuestro corazón. Pero también el callado sirve para atacar al lobo, hermano. No es una cosa, las ovejas solamente se sienten despulgadas cuando dicen amén. Pero el lobo se siente atacado. A ver, ¿se lo vuelvo a decir? Las ovejas se van diciendo, el pastor me dio un garrotazo, pero me despulgó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero el lobo se siente ofendido. ¿Sí? Lastimado. Se va diciendo, ojalá y le pase un tren al pastor. Mira qué garrotazo me dio. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Sí o no, hermanos? Esa es la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque entre una oveja y un lobo hay diferentes espíritus. Me estoy refiriendo a espíritus. El Espíritu de Dios te da a entender, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es inspirada, útil para enseñar, corregir y redarguir. La oveja, porque tiene el Espíritu de Dios, se siente corregida. Va rengueando, ¿cuántos dicen amén? Sale así rengueando, pero corregida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así con un chipote aquí, pero corregido. Pero el lobo no. El lobo se siente lastimado. Porque ¿sabe qué, hermano? Al lobo le tiramos a matar. ¿Cuántos dicen amén? Al lobo no, en otras palabras, al lobo no le tengo compasión. Al lobo le tiro a matar, a destruirlo. A usted pero es un alma, pastor. No, usted no entiende.
Le voy a decir, hermano, usted piense como oveja, yo pienso como pastor. ¿Sí? Esa es la diferencia. Usted como oveja, nosotros como pastores. Y dice la Biblia ahí, fíjese, hermano, qué tremendo, qué tremendo. Porque hay mucha gente que quiere hacerla de abogado del diablo. Pero pastor, ¿por qué le dice eso a ese hermano, a esa hermana? Si son bien buena onda. Usted no sabe, pero déjeme decir una cosa, hermano. Esos lobos, dice ahí la Biblia claramente, que ellos no perdonarán al rebaño. No lo perdonarán. Si es posible, introducirán, dice la Biblia, que se levantarán y hablarán cosas perversas, hermano. Cosas perversas. Qué tremendo, hermano. Cosas perversas. Mire, hemos tenido casos. Hemos tenido casos, hermano, ¿verdad? De personas que tienen una apariencia de piedad y habitaban entre nosotros y aparentaban y siempre ponían una carita así yo siempre les llamo una carita de virgencita así. ¿Ha visto las virgencitas así que son? No matan ni una mosca, hermano. Y van y visitan a los hermanos y les dicen, no, mi pecado fue nada más haber dado lo mejor para la iglesia. Pero es una cosa, quien no discierne, se traga veneno con agua. ¿Sí me explico, iglesia? Pero el que discierne dice, no, espérate tantito, esta persona no viene algo bueno. Y empiezan, ya no vaya allí, hermano. El pastor me lastimó mucho. La iglesia toda me abandonó. Empiezan a meter veneno. Meten cosas destructivas. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Entonces yo me entero. ¿Qué hago? Tengo que hablar la palabra. ¿Sí? Entonces la oveja, y el pastor ya se dio cuenta, y te sientes un garrotazo. Pero el lobo siente la ofensa. ¿Y quién le fue de chismoso al pastor? Esa es la diferencia, hermanos. Porque esas personas no te van a perdonar. Ustedes mismos lo dijeron, los hermanos ahorita lo dijeron. Es un lugar donde se nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Los hermanos que se han subido, el hermano Fermín, el hermano Leonardo, el hermano Francisco, se han subido. Y déjenme decir una cosa, tienen mi aprobación total para enseñar, tienen mi aprobación total. Y déjenme decir una cosa, hermano, déjenme decir una cosa. Si usted no entiende lo que es el cuidar la congregación, es como todo. Entre ustedes hay mecánicos. ¿Qué les puedo yo enseñar la mecánica? ¿Qué les puedo yo decir? No la sé, no la conozco. De la misma manera, el pastor sabe su labor, sabe su trabajo. ¿Saben qué, hermanos? Sigan al Señor, sigámoslo hacia adelante. Pero el Señor ya nos lo advirtió. Lobos que no van a perdonar a la congregación. No van a perdonar al débil, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí me explico? Es una cosa, porque tanto el chisme, la crítica, la contienda, las intrigas son como el pan dulce, hermanos. O sea, pruebas poquito y al rato, no, hombre, te echan otro pan. Así es lo mismo. Si uno no tiene cuidado, empieza uno a envenenarse con esas cosas. Estos lobos no perdonarán al rebaño. Ahora, fíjense lo que dice, leemos en el verso 29 una vez más dice, el 29, no, el 30, el 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, de vosotros mismos. Los lobos no habitan en los cerros, hermanos. Los lobos tarde que temprano, aunque nosotros los miramos y decimos, oye, mira, parece oveja. Mira, ¿sí le ves el rabito de oveja? ¿Sí le ves las orejas de oveja? ¿Sí le miras la lana alrededor? Parecen ovejas. Pero no va a tardar mucho tiempo cuando se quiten el disfraz de oveja y te enseñen unos colmillotes de este tamaño. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuánto me estoy explicando? Te van a enseñar así, los colmillos. Y van a empezar, y empezarán y a quererte desanimar, y a quererte desalentar. Mucho cuidado. Como decía aquel comercial en México, mucho ojo,
Díselo a un adulto. ¿Cuánto dicen amén? Mucho ojo con esas cosas. Ve y platícaselo a quien más confianza tenga. Dice, es cierto, así decía. Usted tiene que entender eso, hermano. Esas personas no van a perdonar. Es una cosa, cuando te vean desalentado y te vean totalmente destruido y sin ganas de ir a la iglesia, ¿ellos te van a ir a buscar? ¿Iglesia? ¿Te van a ir a buscar? No te van a ir a buscar. Al contrario, se van a ir, qué bueno, ya no fue a la iglesia. Porque es una cosa, ¿usted no cree que ha habido personas que les daría un gusto, pero un gusto del tamaño del mundo, que esta iglesia se cerrara? A Satanás es el primero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí? Pero también hay personas que estuvieran felices, contentas, de decirse, se levantarían el cuello, ya ves, se los dije, no iban a aguantar, porque ellos piensan que si se van ellos, se va Dios con ellos, ¿no? Hermanos, el Señor nos dijo que nos enviaba como ovejas en medio de lobos. ¿Amén? En medio de lobos. Y nos toca caminar por ahí. ¿Qué más quisiéramos? Que las ovejas volaran. ¿Cuántos dicen amén? Pero las ovejas caminan, hermano. Las ovejas caminan. Y vamos caminando paso a paso. Imagínense, vamos caminando paso a paso. Y un lobo aquí, y otro lobo allá, y otro lobo allá. ¿Y qué haces? Encomiendas tu alma a tu Creador. Amén. Así es que usted no diga, perdónelo, pastor. No, no podemos porque ellos no van a perdonar la grey. ¿Sí? Y cuando me refiero a no perdonar, no me refiero a que les tengo odio, no me refiero a eso. Me refiero simple y sencillamente que están categorizados como lobos y de ahí no los podemos mover, porque eso es lo que son. Sus frutos han demostrado eso. Vamos allí mismo, Hechos 20. Hechos 20, el verso 31. Continuamos leyendo. Dice, por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo. Esa palabra encomiendo, de la palabra griega paratitemi, significa ponerte enfrente. Significa te dejo a un lado, permaneciendo a un lado. Y en eso se refiere, es como diciendo, los encomiendo, te dejo a un lado del Señor. Te encomiendo al Señor. Ahí está, a un lado de Cristo. Dice el apóstol Pablo, los encomiendo. ¿A qué? A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Les pregunto, hermanos, ¿vale o no vale la pena poner atención a la palabra de Dios? Vale la pena. Vale la pena. Porque ella es la que nos enseña y nos enseña a discernir entre una oveja y un lobo, hermanos. Y acuérdese lo que le estoy diciendo. Los lobos no tienen compasión. No la conocen, hermanos. No se crea, porque las ovejas, además de que son prudentes y son sencillos, escúcheme lo que le voy a decir, las ovejas son buenas gentes, hermanos. Porque en realidad ese es el carácter que Dios va formando en nosotros. Pregunto, ¿Cristo no era bueno? Cristo era bueno. Aunque Él dice que bueno no hay ninguno, y en realidad se refiere al mundo pecador, pero nosotros en Cristo, ahora en el Señor, en realidad, una de las cosas que Dios ha cambiado es nuestro corazón. Nos ha llenado de amor, de perdón, de compasión, de misericordia, de amistad sincera. ¿Sí, hermano? Y en eso, en cierta medida, nos referimos a una persona buena. Y usted, pues, quizás puede ver un lobo y decir, pobre lobito, yo te perdono, lobito, pero él no va a decir lo mismo de ti. ¿Sí me explico, iglesia? Tú lo puedes perdonar, pero él no va a decir lo mismo de ti. Él te va a poner cara de lobo arrepentido, pero es lobo. ¿No? Te va a poner cara de lobo chillón, pero es lobo. Lo vas a ver quizás ahí al lobo que está chillando y moqueando. Ay, pobrecito lobito. No, yo sé que nadie te quiere aquí. Yo sí te quiero. Y cuando tú menos lo pienses, ese lobo ya te arrancó una pata. Ese lobo ya te arrancó el cuello, ya te rompió el cuello. Porque sus características y su personalidad, déjame decir una cosa, no cambian. Porque los lobos nacen lobos y mueren siendo lobos. ¿O no, hermanos?
¿Cuántos están aquí? Por eso dice la Biblia que nosotros renacemos de la simiente incorruptible. Fíjese, nosotros no nacimos de cualquier lobo allí. No nos procreó cualquier lobo. No tenemos las características, me refiero a todo. No tenemos las características de esos lobos rapaces. ¿De qué nacemos? Los que nacen de la palabra de Dios, como dice Pedro, dice, nacemos siendo renacidos de una simiente incorruptible. Incorruptible. Por eso es que nuestra naturaleza en Cristo no cambia, hermanos. No, hoy en día me comporto como oveja y el día de mañana como lobo. No, el lobo es lobo y la oveja es oveja, porque nacen de diferentes naturalezas. Y las ovejas que nacen de Dios, que nacen de Cristo, nacen ovejas y mueren siendo ovejas, hermanos. Esa es la realidad. Entonces, el Señor nos mandó como ovejas en medio de lobos. Vamos hacia el cielo. ¿Cuántos aquí tienen por meta la vida eterna, hermanos? A ver, ¿cuántos aquí tienen por meta Cristo? Hacia allá vamos. Pero en nuestra dirección hacia ese norte, hacia ese camino a la vida eterna, hay lobos. Hay lobos. Hay lobos que no van a tener ninguna compasión. Y vuelvo a decir, dijo Pablo, ellos se levantan de entre nosotros mismos. De entre nosotros mismos. Entonces, usted no puede decir, oye, pero ese hermano era una ovejita. No. Usted no diga, pero esa hermana era una ovejita. No, siempre fue un lobo, pero estaba disfrazado. Siempre fue un lobo, pero estaba disfrazado. Te miraba y se aguantaba las ganas de meterte una mordida, ¿hello? ¿Sí? Te miraba y decía, ¿cómo le quisiera morder? Y quizás tú te volteabas y te volteabas. Se aguantaba de morderte. Pero el lobo siempre es lobo, hermanos. Así es que, vamos camino a la vida eterna. Pongamos nuestra vida en el Señor, nuestras vidas en la mano del Señor. Y que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Y cuando usted escucha predicadores, ponga atención a lo que dicen. Compárelo a la Biblia, compárelo a la palabra. No a lo que digo yo, sino a lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. No vaya a resultar como los que siempre se la pasan. No, y como dice el pastor Baena, y como dice Chuy, y como dice este, y como dice no, eso no vale. Eso no es válido. Es como dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo válido. Eso es lo que realmente tiene valor en nuestras vidas. Oremos, iglesia. Vamos a orar.